Bueno, ahora fui a casa a llevar el rulo y tal, que a veces les iba a decir que tenía cerca los terneros, pero ahora las ovejas, a ver, las tengo muy bien cerradas aquí donde tengo los paneles solares. Ahora mismo les di de comer cuando venís, bueno, andan por ahí. Porque estas, bueno, como hace calor, se estean ahora algo, estamos hacia mediodía. ¿Ves? Hay algunas dentro, otras andan por ahí. No sé qué me pasa en el móvil, que no va exageradamente bien. No sé, he estado pensando en subirlas para la finca de arriba, que bueno, también la tengo cerrada, pero no está tan bien cerrada como aquí donde están los paneles. Los paneles funcionando a pleno rendimiento estos días. Estoy, bueno, por un lado por los paneles bien, por el tema del pasto regular, pero bueno, no se va a poder tener dos, pero bueno, están produciendo muy bien, están los tres a máximo rendimiento. Pero claro, hace sol, pero al hacer sol no llueve y nada, que no me crece nada el pasto. Y gracias que ha llovido mucho este invierno y de momento tenemos agua en las traídas y no hay sequía en las aguas subterráneas y tal, pero quiero decir, por encima de la capa de la tierra, los campos y tal, está todo seco, como veis. Y bueno, como veis, ahí están las ovejas y donde está el corzo que lo mataron, no sé si fue un perro o fue un lobo, no sé. Se están viendo sobre todo aquí un lobo, dos solos, y bueno, hay que ver las ovejas, no sé, creo que lo voy a dejar en los paneles por acaso, pero bueno, si no, sabes, por pasarlas para la finca del vecino que está cerrada con malla, pero es malla ovejera de esta que es más simple, y las tengo por el día y por la noche van ahí para los paneles que duermen fuera, pero bueno, están bien cerrados. Pero bueno, ya veis la distancia que hay aquí. Y los terneros los tengo en los hilos, como ya ves. Pero bueno, se nota que está aumentando la población de lobos y tal. Y bueno, a estas fincas, aquí, bueno, esa finca de abajo que está más verde, que es más húmeda, bueno, estáis, sabéis que traigo ahí las novillas fricciones y ahora voy a traer las limusinas y terneros y cosas tal. Y bueno, que de momento me estoy jugando una lotería porque un día de esto me parece que voy a tener una desgracia porque está aumentando bastante la población de lobos y me van a fastidiar algo. Pero bueno, a ver cómo lo intentaré traer en época donde no haya terneros y de partos. Así que nada, pero bueno, se nota la presencia de lobos que tenían mucho jabalí corto y cada vez se nota que se está desplazando más. Se nota. Vamos a ir trabajando, venga.